Esto es Relato Continuo, un espacio donde cada miércoles se da apertura a niños y a jóvenes para que compartan sus experiencias con materiales del reino, como el libro Príncipe León, el álbum Confianza, el canto de la semilla y mucho más. Saludos, hola, ¿cómo están? Es la segunda temporada. Vamos a ver temas de Príncipe León llegando a comunidades y el día de hoy tenemos a dos maestras aquí con nosotras. Es un gusto para mí saludarles, gracias por la invitación. Yo creo que es un privilegio estar aquí, es un privilegio que el libro El Príncipe de León haya llegado a mis manos, habérselo dado como un regalo del cielo a mi hijo, que de por sí le gustó. Tal vez, como decía Lorenza, hay ciertas cosas que para la edad que él tiene 4 añitos, para la edad que él tiene, a veces son un poquito complicados, pero yo creo que a esa edad, cuando están pequeñitos, uno tiene que estar ahí con ellos, acompañar, ¿no? Sacarles de sus dudas, es porque él me preguntaba al principio, ¿y por qué el águila? Y ahí vamos indagando, poco a poco, los dos juntos. Entonces, aparte de eso, ¿no? Cuando yo lo llevé al colegio, pues les hice esa aclaración a los chicos, se los enseñé, les dije, este es un regalo que yo le hice a mi hijo, pero hoy quiero compartirlo con ustedes. Y que tienen preguntas, que las vayan haciendo. Yo no es que sea una experta, pero creo que el Padre nos va dando discernimiento en ciertas áreas. Y lo más importante que yo siempre le digo a los chicos, hablar desde la sinceridad. Entonces, gracias por la invitación. Yo soy docente, tengo ya 13 años casi trabajando como docente. Actualmente trabajo con lo que son estudiantes de colegio, desde más o menos la edad de 11 años en el 8º grado hasta el 3º de bachillerato, 17, 18 años. Eso es lo que les puedo decir de mí. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Pamela. Usted, Cecilia, cuéntenos un poco de usted. Muy buen día. Sí, es muy bueno este tiempo y lo he estado también como que esperando con ansias desde que me dijeron que quería compartir un tiempo con nosotras a raíz de las experiencias que hemos tenido con el Príncipe León. No tengo hijos, pero tengo sobrinos, que es como que si lo fueran. Entonces yo creo que a través de ellos he aprendido mucho y esto es lo que me ha conllevado a aprender y entender y poder impartir ciertas cosas a mis estudiantes. Yo trato más bien con adolescentes. Me he quedado sorprendida un poco este año porque sí he tenido como que un trastoque de tener que ser niño para enseñar a niños. Entonces, sí. Ha sido muy bueno. Tengo en la docencia 14 años. No soy docente de vocación. Yo creo que el Padre me llamó a esto, porque yo era de una de las personas muy temerosas a hablar en público. Entonces usted sabe que el docente tiene que tener dominio de todo esto. Yo creo que es un llamado y ahora es como que el Señor está poniendo ciertas cosas que ahora entiendo el proceso en el cual yo he entrado. Y estoy entrando y estoy en ese proceso. ¡Hey! Príncipe León en Instagram tiene un segmento especial dedicado solamente para las familias. ¡Mira! Soy Silvia Calderón y en colaboración con el Príncipe León, esto fue Voz para las Familias. Un espacio para crecer, desarrollar una conciencia sana y responsable y sobre todo poder cambiar nuestra mirada y enfoque acerca de la forma en la que hemos estado formando y construyendo familias. Antes de comenzar las preguntas, Silvi, ¿te parece si tú nos haces un pequeño resumen cómo llegamos a contactar con estas maestras? Sería bueno. Incluir una pequeña presentación tuya, Silvi. Hola a todos, estamos muy contentos de poder estar acá nuevamente siendo parte de estos espacios de conversación y poder profundizar en algunos temas que en ocasiones muy poca importancia o apertura se les da. Soy Silvia Calderón. Trabajo con niños en comunidad, psicóloga clínica de profesión, pero ante todo, hija de Dios. Estamos acá con Pamela y Cecilia. Ellas forman parte del grupo de la comunidad de la hermandad que se mueve acá en Manta. Y cuando yo me enteré acerca del lanzamiento del Príncipe León, lo primero que hice fue compartírselo a ellas y de esa manera hacerles saber de este diseño que encaminaba y que apuntaba directamente al despertar
del espíritu y del corazón de los niños. Pues, de alguna manera, cómo conectamos el libro Príncipe León, cómo conectamos también el álbum Confianza, porque anteriormente se lanzó este álbum y pude yo compartirlo con la hermandad. Entonces pudimos abordar parte de cómo se unían estos diseños que de alguna manera habían nacido para ministrar y llamar la conciencia de los niños a esta realidad del espíritu, y bueno, fue así como pudimos encajar un diseño con otro. En conversaciones posteriores le hiciste saber que iba a adquirir el libro y pues ellas también se apuntaron. Entonces esa fue la manera en cómo pudimos adquirirlo y pudimos ir conectando cada una de esas piezas. Y bueno, a partir de eso surgieron conversatorios, espacios en las reuniones en donde íbamos abordando poco a poco todo este transitar del poder entender quiénes somos dentro de nuestro diseño eterno. Muy buena. Entonces, si gustan, procedo con las preguntas. Bueno, entonces, desde un punto de vista en el que estamos en una época de sobreestimulación de los sentidos visual, auditivo y nuevas tecnologías, quisiera plantear las siguientes preguntas. La primera pregunta sería, ¿con qué edades tratan? Bueno, por ahí Cecilia nos comentó un poquito, pero poder detallarlo más, si pueden. ¿Con qué edades tratan y qué desafíos tienen para captar la atención e interés de los chicos? Pamela, ¿qué le parece comenzar usted? Bueno, yo trato con edades de 11 años, más o menos están en 8º grado, y 17. Raro es el estudiante que encuentro de 18 años que ya está culminando lo que es el bachillerato aquí en el Ecuador. Anteriormente a eso trabajé con escuela en varios cursos, pero por ahora ya tengo 3 años con este que me he dedicado solo a la parte del colegio. ¿Y qué desafíos ha tenido para captar la atención e interés de los chicos? Desafíos como tales, bueno, el principal es lograr la atención de ellos, porque hoy en día ellos se entretienen con todo, ¿no? Hoy en día que tenemos la tecnología a nuestro alcance, a un clic, yo siempre les digo a ellos, y la información está allí. Muchas veces estamos haciendo un trabajo, ellos cargan sus teléfonos, y a veces ya que les llega un mensaje, algo, entonces siempre tengo que estar trayéndolos nuevamente al tema que estamos hablando, sea cual sea. Yo trabajo con la materia de lengua y literatura, también trabajo en proyectos escolares, lo que es danza, básicamente eso. Y el desafío al cual me he encontrado yo, lograr la atención de ellos al 100%, porque hasta los pedagogos saben que la atención de los chicos llega un momento en que va descendiendo. Y en los primeros minutos que logramos la atención de ellos, ahí es que tenemos que engancharlos con el tema que estamos dando para poder tratar de que en los 40 minutos que dura la hora clase podamos trabajar, ya sea con foros, debates, o solo estamos haciendo una clase, un taller, dependiendo de la actividad que se esté manejando en ese momento durante la clase. Entonces, no sé si ha notado cuánto tiempo logra tener la atención y tiene que otra vez como traerlos de regreso porque ya la está perdiendo. La atención de ellos al 100%, bueno, ni al 100%, pero la atención de ellos podría decirse entre los 10 a mucho 15 minutos. Wow. Porque en la primera etapa nosotros trabajamos con la motivación, que se le llama, ¿no? Y ahí se trabaja con los sentidos, ¿no? Dependiendo, a veces la parte visual, tenemos que mostrar un video, a veces mostramos una imagen, o a veces yo les traigo una frase, todo depende del tema que se esté trabajando. A veces escuchamos un audio, entonces depende esa parte, como le digo, trabajamos los sentidos, y ahí depende engancharlos con el tema que se va a tratar. Ya luego viene la reflexión, donde ellos empiezan a opinar sobre el tema, ¿no? Se plantean preguntas, y se va viendo qué tanto ellos conocen del tema que se está tratando. Primero es motivación y el último la reflexión. Después de la reflexión ya viene la conceptualización. Nosotros, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, trabajamos con organizadores gráficos. Ahí trabajamos con mapas conceptuales, dependiendo del tema, pero las 2 primeras partes yo sí necesito que estén conectados conmigo, porque de esa manera van a poder hacer las 2 últimas. Entonces, así. Todo un desafío. Hola, hola valientes, aquí el Príncipe León. El día de hoy, Lorenza, nuestra escritora, nos llevará a explorar una parte del libro. Fue así como volé hacia el Príncipe León. Me presenté a él y me sonrió. Se montó sobre mí y volando lo llevé a un gran salón en el Palacio de la Sabiduría, dentro de la ciudad celestial.
Ahí había otras pequeñas luminarias, hijos e hijas de Dios, como él, siendo entrenadas en los principios y poderes del reino. El príncipe veía maravillado cuántos dones y talentos aprendían cada uno de ellos en ese lugar. Entre los muchos había una pequeña, a quien se le mostraba el universo. En una de las puertas frente a ella gravitaban fórmulas matemáticas. Había otra quien hablaba y jugaba con animalitos, que la rodeaban y escuchaban atentamente. Había tucanes, jaguares, exóticas cebras, monos y otros animalitos de la selva. A un lado, un niño se encontraba frente a una de las puertas, la cual daba hacia un paisaje lleno de nieve. Sobre la puerta se alcanzaba a leer: los tesoros de la nieve y el granizo. Él estaba siendo entrenado para conducir los climas en diversos planetas. Dirigía las nubes llenas de lluvia, el granizo, la nieve y también los rayos. Sigue leyendo tu historia en nuestro libro Príncipe León. ¡Chao, valientes! ¡Nos vemos en la próxima! Cecilia, repito para usted la pregunta. ¿Con qué edades trata y qué desafíos tiene para captar la atención e interés de los chicos? Que hay algo muy importante que recalcar, porque Pamelita, ella trabaja en institución particular y es muy diferente al área fiscal, donde hay exceso de estudiantes. En aula clase son 40 estudiantes, 35. Entonces, captar la atención de 40 estudiantes es un desafío total. Sí, lo que dijo Pamelita, se inicia dependiendo la temática que vayamos a tratar en esos 40 minutos clase. Llevar, si están las posibilidades, video o textos para motivar e ir introduciendo lo que se ve o lo que se escucha a la temática que se vaya a tratar. Entonces, ir de a poco, qué conocimientos previos ellos traen para incorporar el nuevo conocimiento. Entonces, tratar de llamar la atención o tenerlos como que conectados al tema, así hay que primero introducirnos con una dinámica y ahí subir el interés y ir un momento de tranquilidad para incorporar esa nueva temática que se va a tratar. Se concluye con preguntas, algo que yo siempre he sido clara, que le he dicho a mis estudiantes, no es una evaluación. Para mí el proceso evaluativo es del momento que yo entro a mi aula clase, que hasta el espacio físico donde se vaya a impartir influye mucho. Como le digo, son instituciones públicas en las cuales hay mucha necesidad. Nuestro sistema educativo tiene muchas carencias y muchas falencias que a veces como docente tenemos que enfrentarnos a esos desafíos. ¿Qué hago? Llevar mi material para tratar de impartir ya de buena manera y lo apliquen para la vida. Muy interesante y bueno recalcar que tenemos como dos puntos de vista. O sea, por ejemplo, Pamela trabaja con unas instituciones privadas y Cecilia trabaja con instituciones que son fiscales. Y se presentan diferentes desafíos y diferentes situaciones de cómo tienen que tratar. La segunda pregunta, por ejemplo, tomando en cuenta al momento de introducir el libro del Príncipe León, no está como una sugerencia del libro dentro de una malla curricular. ¿Qué desafíos han presentado tal vez partiendo del Príncipe León para tratar de dar algo de luz y traer realmente una ayuda a los chicos con los que tratan? ¿Cómo han hecho para introducir el libro del Príncipe León en esos espacios de lectura? ¿Quién empieza, Pamelita o yo? Bueno, yo para impartir dentro del aula de clase del Príncipe León no tuve mucho obstáculo porque como docentes tenemos que ser libre albedrío de escoger siempre y cuando vaya direccionado a las buenas costumbres. Más bien yo creo que fue un sentido del Señor porque ese libro me lo prestaron para mis sobrinos. Entonces, a raíz de aquello, el Señor sembró algo en mí porque dentro de la malla curricular está ahora sobre las actividades complementarias, que son actividades que complementan la enseñanza, aprendizaje con los chicos dentro del aula. Entonces, a mí me tocó lo que es lectura recreativa. Entonces,
para niños de básica, porque en este año, por eso decía, es un desafío para mí, porque el Señor me trastocó todo en el área laboral, profesional, porque yo anteriormente trabajaba aquí en Manta. Tenía a unos 5 minutos la institución donde yo laboraba, pero a raíz de un concurso que gané para estar trabajando para el área fiscal dentro del gobierno, entonces yo creo que eso es uno ahorita de mis grandes desafíos, de trasladarme a 2 horas de la ciudad donde vivo y 2 de regreso, son 4 horas de viaje. Y me han puesto niños de 8, 10 años. Yo siempre he tratado con jóvenes, adolescentes de 15, 16, 17 años, porque acá en el área fiscal sí tenemos hasta estudiantes de 19 años. El sistema todavía los acoge. Entonces, este año, wow, si nunca he tratado, ¿qué hago? Entonces, a eso me refería, que tengo que volver a ser como ellos para tratar de entenderlos, porque son tan pequeños. En este tiempo, que ellos lean, para que a través de esa lectura ellos también tengan un aprendizaje de vida, porque yo me enfoco a eso, enseñarles para la vida. Yo a veces le digo, a ver, ¿qué hace que yo venga aquí y le llene un poco de libros, de cuadernos, pero interiormente están vacíos? Me enfoco en eso, de tratar poco o mucho, pero que quede dentro de ellos. Como les digo, no tuve complicación de poder impartir. Los chicos quedaron fascinados solo cuando les mostré la pasta del libro. Me quedaron wow, dicen. Y cuando lo comenzamos a leer, la niña que lo estuvo leyendo quedó fascinada, que incluso me dijo, profesora, ¿y dónde venden ese libro? Después le cuento, hija. Sí, pero porque no querías darle todo de un solo, entonces quería como que dejar ese interés, esa chispa, porque le brillaban los ojos a ellos con ese libro. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? Entonces, como son 40 minutos, nosotros nos limitamos a esos 40 minutos y no poder avanzar. Yo nada más quería comentar, o sea, una escuela fiscal en Ecuador creo que no dista mucho de una escuela también pública en México y así en todos nuestros países latinoamericanos. Creo que las necesidades, las carencias y los retos son bastante similares. Y vaya que es algo que a mí me sorprende y me llena de alegría que el libro de Príncipe León llegue a esos lugares. Número uno, que una chiquita, un chiquito, en cualquier situación que tenga a su alrededor, pueda tener en sus manos el libro y conectarse, y que sea algo que logra hacer un clic con ellos y que lo hayan obtenido en un salón de clases, me llena de una alegría inmensa y además de una sensación de satisfacción que logró llegar a un salón de clases en la situación que sea. Entonces, nada, mi agradecimiento para personas como ustedes, Cecilia, Silvia y Pamela, que con ustedes ese libro logró viajar hacia un lugar que era muy indicado. Todavía lo más impresionante de haber leído, acá en Ecuador y yo creo que en los diferentes países de Latinoamérica hay lo que son las diferentes problemáticas sociales que hay sobre el consumo, problemas intrafamiliares, y eso conlleva mucho a que los chicos dentro de las instituciones tengan un desenvolvimiento, digamos, un poco difícil, y el aula clase se torna muchas veces complicado para que uno como docente pueda impartir tranquilamente su clase. Entonces, ese curso era muy problemático, muy bulloso. Incluso a raíz que dejé de leer el libro, escucho otra vez que ha vuelto a lo mismo, porque yo ya no estoy leyendo el libro, le decía a Silvia, porque ya no lo tengo, entonces ya no puedo seguir impartiendo y compartiendo con ellos la lectura del libro. Y eso es lo que escucho, de que hay muchos problemas entre estudiantes, lo que es el bullying. Pero en ese tiempo que tuvimos compartiendo fue tan maravilloso porque el aula se llenó de total tranquilidad. Lo que puede hacer, digamos, un libro donde de una u otra manera están plasmados los diseños del padre, cómo esas letras llegan a ellos. Claro, y usted las podía medir porque veía cómo lo tenían clasificado mientras leían el libro, era como totalmente diferente el comportamiento de ellos, y cuando dejó leer ese comportamiento, o sea, se notó muy, muy claro. Realmente sorprendente. Hola, hola valientes, aquí el Príncipe León. El día de hoy, Lorenza, nuestra escritora, nos llevará a explorar una parte del libro. Ella descendió de su caballo y comenzó a correr por un verde campo, dejando que su vestido tocara los pastos, lo cual producía que diversas flores comenzaran a surgir en medio de la pradera. En ese momento me precipité en un vuelo bajo, atraído por su aroma. León
También descendió de su caballo y caminó oliendo una flor tras otra y preguntó sorprendido: ¿Cómo lo hiciste? ¿Tu vestido produce flores? Ella respondió: No es el vestido, es conocer los pensamientos del Padre. Con cada uno de sus pensamientos nace una bella flor. Amo estar en estos campos, pero no sola, sino que lo acompaño. De él aprendí cómo hacer que ellas surjan en medio de los pastos. Además, cuando me acerco a ellas a olerlas y examinar su belleza, escucho su canto. Y es así como sé que en todo lo que él crea hay algo maravilloso. Ellas me lo dijeron. Luego añadió tomando un hermoso lirio: Estas son mis favoritas. Sigue leyendo tu historia en nuestro libro Príncipe León. ¡Chao, valientes! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hey! Príncipe León en Instagram. Repito, pregunta para Pamela. ¿Hay normativas? ¿Qué pasos han tenido que dar para poder llegar, por ejemplo, con materiales como el Príncipe León, o qué otros materiales que hayan querido impartir a los niños? Bueno, yo al inicio sí estaba un poco con recelo de llevar el libro. Yo trabajo en una institución particular, privada, que es cristiana, pero ustedes saben que dentro de, vamos a llamarle así, el cristianismo como tal, hay mucha división, igual separación, hay distintos pensamientos, incluso. Posiblemente más barreras. Sí, posiblemente incluso más barreras. Justamente el pastor decía, dice, yo creo que vamos a tener más apertura en el colegio de Ceci que en el colegio de Pamelita, siendo cristiano. Y yo estaba con ese recelo, yo digo, ¿será que yo lo estoy leyendo en un momento? Y ingresa y me dice, ¿qué están leyendo? ¿Qué es que le está enseñando a los niños? Pero bueno, tuve paz, oré para poder saber si realmente podía leer el libro como tal. Por ahí se habló incluso con una prima que también es docente, de tal vez hacer un proyecto y presentarlo, pero a la hora de la hora no fue necesario. Yo sentí de parte del Señor que debía leer y que si en caso de pues que hubiera alguna traba, ¿no? Pues yo enseñar el contenido, ¿no? O darle la apertura a mi jefa de que se diera la oportunidad de leerlo y de ver que su contenido no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, que más bien es una oportunidad para trabajar con los niños y que ellos conozcan que tienen un diseño, porque como lo hablábamos mientras leíamos el libro, ellos van creciendo y poco a poco se van olvidando de dónde vienen. Yo les preguntaba, ¿ustedes saben para qué están aquí? Y ellos se miraban entre ellos y nadie sabía. Entonces yo les digo, este libro les puede ayudar a descubrir ese propósito para el cual ustedes fueron traídos. Y ellos también estaban así interesados, incluso el primer día que lo leí con el octavo B, que son puros varones, y quedó pendiente la lectura para la siguiente semana, porque tampoco me puedo adentrar en el libro, porque es entonces bien académico y me dice que me estoy atrasando en el resto de cosas, porque igual así se trabaja, ¿no? Entonces me agarro en el libro de la parte de que como trabajo en lengua y literatura, tengo que trabajar lectura. Entonces ahí yo digo, bueno, esta es mi hora de lectura. Si alguien me dice algo, yo estoy trabajando lectura. Entonces estamos haciendo la lectura de un capítulo por semana. Y habíamos leído el primer capítulo y ya uno de los niños me preguntó y dice, profe, ¿pero cuándo vamos a seguir leyendo el libro? Y ahí yo le expliqué, le digo, vamos a leer un capítulo por semana. Y ¿cuándo leemos el próximo? Yo le digo, el otro miércoles. Entonces él me dice, ay, pero yo no voy a venir el miércoles, no lo podemos leer otro día. Yo le dije, algo teníamos pendiente porque estábamos en ensayos por lo del desfile que fue este viernes que pasó. Entonces yo le dije, tranquilo Matías, tenga paz, que igual si usted no puede venir cuando lo estemos leyendo, yo te lo puedo prestar y tú lo lees en recreo. Me dijo, verá, profe, me lo va a prestar. Yo digo, pero me lo tienes que cuidar, porque no es mío en realidad, este libro es de mi hijo. Entonces ver esa alegría en los niños es bonito, se siente bonito, porque aunque ellos no van a tener el libro físicamente, uno les está regalando la oportunidad de que lo puedan leer, de que puedan gozar del contenido de ese libro, ¿no? Y desafíos, yo siento esa parte, ¿no? De tal vez la apertura, por un lado, y por otro lado también, aunque no lo crean, siendo un colegio cristiano, me he encontrado con muchos niños y jóvenes que se autoproclaman ateos
o que ahí hay cristianos, hay católicos, porque la institución trabaja con el pensamiento de que más que una religión quieren enseñarles de Dios. Entonces hay algunas religiones, por decirlo así, y también hay los que se autoproclaman ateos. Entonces hay alguno que por ahí yo leía y le notaba su cara como de que, ¿qué está diciendo la profe, no? Yo creo que ese es un gran reto, porque hay chicos que están separados del padre, ¿no? Totalmente. Incluso uno me preguntó, del mismo curso de octavo de varones, me dice, profe, pero eso es fantasía, ¿usted cree que sea verdad? Entonces a cosas como esas nos encontramos, porque hay niños que están totalmente desconectados de la voz del padre, y hay que partir desde allí, desde cero. Y hay otros niños que sí tienen, digamos, algo de base, y ya con ellos se va profundizando un poquito más. Cada una tiene diferentes desafíos. Y sí, o sea, como diferentes barreras. Siguiente pregunta. ¿Consideran el incentivar el desarrollo de la creatividad, la lectura y el gusto por aprender, lo consideran claves para ayudar a desarrollar a los niños como hombres y mujeres de bien, Pamelita? Por supuesto que sí. Los tres que mencionó son importantes, pero yo como profesora de lengua y literatura me enfoco más en la parte de la lectura. Hoy en día hay muchos libros. Todo libro trae el nombre de su autor, pero no indagamos en la vida de ese autor. A veces solamente nos llama la atención el título, nos llama la atención la portada, o alguien nos contó de qué se trata el libro y ya por ahí nos enganchamos con ese libro. Pero hoy en día hay mucha literatura que habla de suicidio, habla de depresión, habla de antivalores, vamos a llamarle así. Y los chicos a veces comparten, incluso yo he visto chicos leyendo esa clase de libros. Yo me acerco y digo, ¿por qué estás leyendo eso? A veces no se explayan, a veces sí se abren, porque gracias a Dios, en estos 13 años siendo educadora, al igual que Ceci, no tengo el título, no, de docente, pero la vocación me ha llevado, y yo creo que un logro que yo he tenido con mis estudiantes es el que ser su docente, más que ser su docente, llegar a ser incluso su amiga. Por ahí a veces hay unos que me dicen, usted es mi otra mamá, profe. Y eso llena mucho, porque yo le digo, ay, mis hijos, y ellos corren, y son chicos de 16, 17 años. A mí me llena el corazón inmensamente, porque hoy en día los chicos ya no son afectivos, no les puedo dar un abrazo. Es más, el mismo sistema educativo te impide que les abraces, porque si tú ya les abrazas o les tratas con mucho cariño, por ahí puede haber un malentendido. Entonces, yo creo que es importante introducir a los chicos desde una lectura sana, como libros como El Príncipe León, libros que realmente aporten a su vida, libros que realmente le muestren un horizonte claro. Porque imagínense un estudiante leyendo un libro de suicidio, de depresión, ¿qué va a aprender? Va a ser absorbido por ese abismo, ese mundo de ideas depresivas, autosuicidas y todas esas ideas, ¿no?, que no deberían estar. Incluso no sabemos la realidad de las familias, y por ahí puede haber una familia disfuncional, o pueden haber problemas entre papá y mamá, y ese libro es una puerta que el estudiante le está abriendo para meterse en problemas, para tomar malas decisiones. En cambio, libros como este nos ayudan a direccionar, a mostrarle a los estudiantes que podemos atravesar 1000 cosas, pero si nosotros nos mantenemos sostenidos de la mano del Padre, pues podemos atravesar cualquier frontera, atravesar lo que sea. Yo creo que eso es importante. Entonces, yo sí considero que la lectura, la creatividad, es más a través de un dibujo. Este libro tiene unas ilustraciones hermosas, hermosísimas. En ningún otro libro yo lo he visto. Entonces, yo creo que a través de, llamémoslo así, el arte, sí se puede incluso el famoso déjà vu que terrenalmente se le llama, ¿no? Puede alguien, el padre, ponerle en su mente un dibujo y decir, yo he vivido esto, ¿en qué dimensiones? Ir recordando un poco de ellas. Entonces sí es importante estimularlas nosotros como docentes y estimularlas de forma adecuada. Muchas gracias, Pamela. Yo quisiera adelantar una pregunta, porque ya me la pusiste sobre la mesa, Pamela. ¿Ha habido alguna experiencia con los niños en el salón de clases que leyendo El Príncipe León dicen, realmente, o sea, recuerdo algo, esto aplica para mi vida? ¿Qué clase de experiencias has tenido?
específicamente en cuanto a recordar o identificarse con alguno de los personajes. Ya, como decía hace un rato, un estudiante que me preguntaba si era fantasía, ¿no? Porque él dice que esas cosas no pasan. Y estuvimos conversando, yo le estuve contando algunas experiencias. Entonces él recordó en ese momento, ¿no? Me dice, profe, es verdad lo que usted dice, porque dice, alguna vez yo iba caminando al baño, dice él que le pasó en el colegio, que él iba caminando al baño y que un niñito más pequeño, creo que es segundo o tercer grado, le dijo, ¿cómo se llama tu amigo? Se acercó así, ¿cómo se llama tu amigo? Y sí, profe, yo me quedé como loco. Esa fue su expresión, yo me quedé como loco, porque yo iba solito, yo no iba con nadie. Porque yo le comentaba alguna vez que yo también iba caminando y bueno, en algún momento me entró temor porque iba con bastante dinero y vi a un motociclista, entonces se dio para que yo le contara esa anécdota mía. Y yo recuerdo que el motociclista se acerca, me queda viendo y me dice, ¿por qué vas acompañada? No te hago nada. Así, y yo iba sola. Entonces yo les compartí un poco para que ellos entiendan que el mundo espiritual existe, porque él me preguntaba, pero eso es ficción, eso no es verdad. Entonces yo le conté esa experiencia mía y él recordó y me dice, a mí me pasó, yo iba al baño, me encontré con el niño y el niño me preguntó, ¿cómo se llama tu amigo? Y dice, yo me quedé como loco porque no había nadie. Entonces, eso es lo que me ha pasado, porque de allí ya, como le dije antes, hay niños, muchos niños incrédulos. Y bueno, estamos en eso. Recién vamos por el 3er capítulo con los varones y con las niñas vamos por el capítulo 2. Entonces todavía nos falta avanzar. Muy bueno. Ok, entonces vamos a repetir las 2 preguntas con Cecilia. Confianza en la armonía de sonidos puros y profundos que en sí mismos son una realidad, son una verdad y nos permiten entrar a esta habitación donde nos podemos conectar con la frecuencia del corazón del Padre, con una frecuencia que es vida, con una frecuencia de amor, que traen un orden, que traen una plenitud en todo nuestro ser, conectados a quién es la vida en sí mismo, a quién es esta plenitud de todas las cosas. Así que te dejo totalmente invitado a escuchar este proyecto Confianza. Yo creo que hay muchos libros, como dice Pamelita, que sí influyen mucho en el desarrollo personal del niño. Incluso a raíz de que empezamos a leer El Príncipe León, o nomás vi como que una apertura, porque fue como que, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? A veces como que yo me salgo del contexto, digamos, que si era esta clase. Entonces yo como que a veces, hoy día no voy a dar clase, voy a hacer algo fuera de lo común. Entonces, en este espacio, pues, allá le dicen Tini, bueno, hoy nos vamos al Tini y hoy vamos a compartir algo. Entonces, lo saqué y solo le hicimos una pequeña lectura del Príncipe León, porque con ellos no estaba impartiendo. Entonces, bueno, hoy día vamos a hacer algo diferente, vamos a leer algo y vamos a sacar conclusiones a ver a qué se asemejan nuestras vidas. Y ahí descubrí que dentro de ese curso sí hay niñas y niños que les gusta leer mucho. Incluso me compartieron un libro en el cual son novelas y hay una de estas niñas que como que hasta llora. Entonces, ¿cómo un libro puede transmitir esos sentimientos y emociones que los jóvenes muchas veces lo toman como muy personal debido a las situaciones familiares que se encuentran? Y dentro de esa misma lectura yo le dije, bueno, usted va a leer un párrafo, todos leyeron un párrafo y de lo que leen ustedes van a dibujar algo. Entonces ahí tratamos de como que, a ver, ¿qué ellos se le vienen a la mente a raíz de lo que leyeron? Entonces ahí pude ver, bueno, estábamos en el Salón de la Sabiduría y dice, profe, pero dice, a mí me gusta leer, hay estudiantes que son muy buenos para los dibujos, para la música, para el canto. Yo decía, miren de aquí cómo nace o cómo Dios nos imparte cada uno con un don. Entonces ellos se quedan,
profe, es verdad. Y aquí salimos. Entonces quedan como que impactados así. No puedo, digamos, o no pude, digamos, desarrollarme más con ellos con el libro porque solo fue así como que yo salgo de ese día de clase y me lo llevo y comparto algo diferente con ellos. Aparte de lo que está dentro tal vez de una planificación, salir y tratar de impartir y conocerlos más, saber en qué sentido emocional están ellos y conocerlos. Y por medio de un dibujo, que es una forma también de expresar muchas emociones y sentimientos. Entonces ahí saqué un poco de dibujos que ellos realizaron en ese momento a raíz del pequeño párrafo que les di a cada uno. Unos dibujaron unos ángeles, águilas. También lo que más le llamó la atención era la princesa. La verdad que leerlos con ellos es algo súper emocionante porque transmiten esa alegría de los niños. Lore, si le puedes hacer tú la siguiente pregunta. Pues Cecilia. Extraordinario. Yo me adelanto con otra pregunta que tal cual me la pusiste también sobre la mesa, Cecilia. Y esta es, yo desde la parte querer empatizar con un niño justo a través de la lectura, yo del otro lado del escritorio, la escritora. Lo que más busco es poder lograr esa conexión con los niños o jóvenes. Y en su experiencia yo quisiera saber cuáles son los factores claves en donde ustedes identifican que han logrado generar una empatía con ellos o una conexión comunicativa. Y sé que esto va a diferir seguramente con los diferentes rangos de edad, tal vez desde donde estén ustedes. ¿Cuáles son esas claves? ¿Cuáles son esos factores que ustedes identifican en los niños y dicen, sí, logré con ellos una conexión, logré con ellos comunicar exactamente lo que quería? Y tú al principio, cuando planeábamos la sesión, Cecilia, me comentaste que tú tenías una forma de enseñanza, de enseñar desde la perspectiva del que aprende. Entonces, tal vez pudieras explicarnos un poco de eso. Sí, algo que yo cuando siempre voy al inicio de clases, primero porque hay que enseñarles a ellos muchos valores, tienen demasiados antivalores, no son niños que se acatan a una voz de autoridad, porque como las leyes de nuestro país están un poquito más flexibilidad para el estudiante en ciertas situaciones, como decía Pamelita, acá si uno se ve un poco más afectivo con un estudiante, no sabe de cómo lo ve a la otra persona. Entonces a veces como que ponemos esas barreras. No te acerques mucho, no me toques. Entonces tenemos ese temor. Y algo que me ha pasado acá con ciertos estudiantes, tanto niños como niñas, que tienen mucha orfandad, a pesar de que tienen a sus padres y a su madre viviendo con ellos, están escasos de eso. Escaso tal vez de un abrazo de su papá, un abrazo de su mamá, tanto que a mí me llegan, profe, hola, me llegan un abrazo y me digo, uy, me les pongo así, porque tengo alrededor mis compañeros y los estudiantes, entonces no se sabe cómo se lo tome la otra persona, pero a veces me he puesto a pensar, no, es verdad, el sistema me impide muchas cosas, pero ese niño, ese adolescente necesita de eso, necesita tal vez de un abrazo, de una sonrisa, de una palabra de afecto que tal vez en su casa solo escuchan maltratos y todo lo demás, porque eso es lo que muchas veces llegan y me dicen, profe, necesito conversar con usted, porque hasta eso hay que ver hasta dónde uno escucha al estudiante, hasta qué punto uno puede escuchar y qué temas puede conversar con uno. Entonces, hubo una niña de octavo año en la cual cada que llegaba el curso, profe, ya llegó y me daba un abrazo y dice, uy, y dice, ya llegó, le decían, después le habían puesto que era mi engreída. Digo, aquí todos son mis engreídos, pero ella tenía algo de particular, porque a medida que la fui tratando de por qué tanto el apego hacia mí, un día que estábamos en receso se acerca a hablar conmigo y me dice, profe, le comento, le voy a contar un poquito de mí. Entonces ella solo vive con la abuelita es quien la representa dentro de la institución. Y yo le pregunté, ¿y usted siempre anda con su abuelita? ¿La viene a retirar cuando está enferma? ¿La viene a ver? Y me dice, profe, porque mi mamá falleció. Y yo me dice, entonces ahí yo ya logré atar ciertas cosas porque es una niña muy detallista conmigo, me hizo unos dibujos muy bonitos, una niña muy cariñosa y por eso era tanto el apego hacia mí que tal vez yo decía, me ve tal vez como esa parte maternal que tal vez no la vio. Entonces
de eso se trata, de no solamente de impartir conocimiento, sino que ir más allá. Ciertos estudiantes actúan de una manera no de acuerdo a la edad. Hay estudiantes inquietos y otros malcriados, son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo me preocupo eso más, porque esa es la parte en la cual el Padre me sanó. El Padre me sacó de esa situación de orfandad en la cual yo estaba, porque a mí solo me crió mi mamá, la parte maternal, y siempre hubo esa parte, me faltó, y es donde el Señor me cura a mí. Entonces, esos jóvenes vienen hacia mí cuando les falta una parte de eso. Tuve otro caso cuando trabajaba aquí en Manta, que incluso me dio mucha pena hace unas semanas atrás, donde me entero que él fallece, bueno, lo asesinaron, tuvo como 21 años. Cuando él estudiaba en el colegio tenía 15 años y él se metió en un problema dentro de la institución de robo, de hurto a una profesora, y yo era inspectora. Y siempre había problemas de esa situación, hasta que un día hubo este problema y ahí supe ciertas cosas de él. Dice, se necesita su representante legal aquí por la cuestión que acaba de suceder y se lo está involucrando. Entonces lo que él supo manifestar, mi mamá y mi papá están en la cárcel. Entonces vemos esas problemáticas sociales, cómo los conlleva y los jala a estos jóvenes. ¿Y qué me dijo él, profesora? Yo quiero que sea usted mi representante legal. A falta de ellos quería que yo suplantara eso, pero yo digo, hijo, yo no puedo hacer eso, se necesita eso. Creo que hice cerca un familiar. Y eso, después de cuántos años, hace 2 semanas me entero por las redes sociales. Entonces me impactó tanto, porque en un determinado momento ese joven me pidió ayuda. Y son cosas que te marcan. Y a veces, como profesores del sistema, dice, solo se dedican a juzgar a ciertos estudiantes. Pero te has puesto y te detienes por qué actúa ese estudiante así. Tal vez yo lo puedo identificar de otra manera por el mismo proceso que el Padre me ha entrado y estoy dentro de ese proceso. Yo a veces hasta me salgo de mis clases, a ver, alto, esto no está bien, hagamos esto, ustedes son esto, lo de acá. Entonces, esas cosas así son las que tal vez me motivan muchas veces. A nosotros como docentes del área fiscal nos toca que ser psicólogos, mamá, papá, hasta que vengan y lloren, aquí está mi hombro. Y es lo que me motiva a mí seguir, de claro, que tal vez un poquito de lo que el Padre me ha dado, transmitirlos y compartirlos con ellos. Claro. Entonces diríamos que la parte emotiva es una de las partes que se necesita cumplir para poder realmente llegar a una conexión con un niño, un adolescente, y esas partes emotivas son parte del desarrollo de vida de cada uno de ellos. Entonces, gracias Cecilia por esta respuesta tan detallada. Y Pamela, tú me comentabas también, empezaste a hablar de cómo el rango de concentración realmente era de 10, 15 minutos y que es en ese momento en el que hay que enganchar a los jóvenes y a los niños. Y quería preguntarte, ¿tú crees que los niños y jóvenes tienen una capacidad de profundizar en un tema, o también por su desarrollo emotivo y mental hay alguna limitante? Yo creo que depende del estudiante, que tanto conozca el tema, depende del estudiante que tanto le interesa el tema, porque hay temas que no les interesan a todos. Ahora los chicos preguntan, profe, ¿y eso para qué me sirve para la vida? Y como decía Ceci, uno tiene que tratar de explicarles, ¿no? ¿En qué les va a servir? Bueno, yo no doy matemáticas, pero a veces ellos reniegan el profesor de matemáticas y dicen, profe, yo no sé para qué me enseñan ecuaciones. Y yo, como no soy entendida en la materia, yo no les respondo en esa parte, ¿no? Pero depende mucho de eso, ¿no? ¿Qué tanto interés tengan los niños? Cuando un niño esté interesado, tal vez no formula bien la pregunta, pero dentro de lo que pregunte, uno trata de entender. Y ahí uno pues le va respondiendo también de acuerdo a lo que uno sabe. Entonces yo creo que depende mucho del estudiante. Lo que decía Ceci es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando del libro El Príncipe León, tal vez un niño que esté atravesando por estos problemas, tal vez no vive con papá, tal vez sus papás fallecieron, o incluso pasa que los niños no han perdido físicamente a papá y a mamá, pero se sienten solos, ¿no? Porque sus papás trabajan mucho, casi no los ven. Entonces, si el niño sintió algo, alguna conexión, el niño va a preguntar, va a indagar, ¿no? O algo le llamó la atención y no lo entiende, pero quiere entender y le interesa, va a preguntar. Lo que no pasa con un niño que no conectó, que simplemente tal vez no le interesa. Entonces yo creo que sí pueden profundizar, que para profundizar en un tema no es necesario que uno tenga un léxico amplio. Yo creo que lo clave
es que yo conecte con el tema del que se está hablando. En este caso del libro del Príncipe León, en lo que yo estaba leyendo me he dado cuenta, no conocen el mundo espiritual. Ellos creen que lo que les ha enseñado el sistema, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Hasta ahí, se acabó. Si existe un interés vivo, tal como tú dices, va a demostrar un interés y unas ganas de profundizar con preguntas, con enfoque, con atención. Entonces creo, independientemente de lo que les ha sido enseñado, la capacidad de ser atraído, de indagar, es algo que te lleva a profundizar y a cambiar de enfoque. Entonces, súper, gracias por la respuesta, Pamela. De ahí creo que Silvi tiene una pregunta también, una de las últimas preguntas de esta sesión, ya para ir pasar a la conclusión. Hola, escritora Lorenza, me gustaría decirle que mi personaje favorito es el águila Jackman. Hola, escritora Lorenza, estoy muy feliz y espero que esté bien. He leído su libro y le digo que me encantó y mi personaje favorito es el Príncipe León. ¡Hey! Príncipe León en Instagram. Sí, de hecho, bueno, haciendo como un análisis de las últimas preguntas que tengo, creo que la mayoría se han podido responder porque estaban dirigidas en torno precisamente a las problemáticas, las carencias que se han podido observar y con las que se lidian a diario dentro de un aula de clase. Tal vez la última podría ser, he escuchado que Cecilia ha mencionado mucho esa palabra, el impartir. ¿Qué pesa más importante, el impartir o el compartir? Entendiendo de que se puede compartir desde un aprendizaje adquirido, pero el impartir directamente está centrado desde la esencia, desde el carácter, desde lo que uno es. Entonces, como en palabras finales, ustedes, ¿con cuáles de estos dos conceptos finalmente tomarían y se quedarían para seguir desarrollando su vocación dentro de lo que es el sistema educativo? No me voy por ninguna de las dos. Yo creo que depende de la situación. Depende de la persona. No cualquiera imparte algo bueno también, ¿no? A veces los docentes, el docente es ser humano y viene cargado muchas veces de problemas desde la casa, pero hay que saber dejarlos afuera, ¿no? Hay que saber tener paz. Por ejemplo, yo ahorita estoy atravesando un proceso de salud con mi hijo y estoy aquí. Yo creo que en otro tiempo yo hubiese estado angustiada y llorando y estuviera ahorita en el hospital con él porque él está ingresado. Entonces, depende mucho cómo está el docente. Si el docente está bien, ¿no? Él está bien, puede lograr impartir algo bueno en sus estudiantes y depende del momento. Y compartir no es malo. No siempre voy a impartir porque depende cómo me mueva el padre. El padre me indica que tengo que impartir una palabra, tengo que llevar algo más allá, yo lo voy a hacer. Pero si a veces no es el tiempo o no es la situación no lo amerita, pues tal vez comparto. Entonces yo creo que tengo que ser lo suficientemente analítica para ver cuándo impartir, cuándo compartir y a quién le voy a impartir también. Yo creo que es una respuesta correctísima y de suma honestidad. Y me la llevo también no solamente para el área docente, para el área de enseñanza, pero es aplicable a la vida entera. O sea, no podemos impartir algo que no seamos, no podemos transmitir algo que no esté en un nivel de madurez en nuestras vidas. Entonces, me lo llevo también para más allá del ámbito de enseñanza. Hola a todos, me llamo Ricardo y bueno, el disco Confianza es un tremendo material para acercarnos más a Dios y vivir las cosas que Él nos está pidiendo vivir. Dice la Biblia que el camino de los justos o la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese versículo no podría describir mejor todo el proceso que se ve plasmado en el disco Confianza. Me encanta porque parte con la canción Amanecer y termina con la canción Un Nuevo Día. Y una de las cosas que hace el amanecer es alumbrar y mostrar todas las cosas que antes permanecían en oscuridad. Este disco realmente muestra ese proceso de cómo Dios en nosotros empieza a resplandecer con su luz, empieza a resplandecer con su amor para mostrarnos todo aquello en nosotros que está torcido, todo aquello que está bajo engaño, pero al mismo tiempo no solamente nos deja en esa condición de estar mal,
sino que nos trae la luz del Padre que viene a darnos respuesta frente a todas esas situaciones. Así que les recomiendo escuchar este disco, les recomiendo meterse en el Señor a vivir toda la sustancia y toda la vivencia y experiencias que hay detrás de este tremendo material. Abrazos a todos. Cecilia, respuesta, Pamela. Yo creo que en el ámbito educativo nos conlleva esas dos cosas. Con los estudiantes compartimos emociones, compartimos conocimiento, tanto que igual nos conlleva compartir no solamente con los estudiantes, sino con los padres de familia. Impartir, como ya lo dijo también Pamela, lo que tenemos. Hablo con los chicos y digo, yo tengo que hablar, ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Yo no demando de ustedes impuntualidad o puntualidad cuando yo soy impuntual. Tengo que ser coherente. Ellos ven mucho el ejemplo de su docente. Sí, pero usted, ¿por qué me demanda puntualidad si usted no es puntual cuando llega a clase? Entonces, hay que ser coherente con lo que se dice y se hace. Pero nosotros como docentes somos un ejemplo a visión viva, digo yo, porque de ahí se prende el estudiante. Muy bueno. Silvia, algo con lo que quisieras. Para ir acotando con la última parte que mencionó Cecilia, es importante tener en cuenta de que los jóvenes son muy objetivos y se guían por lo general por los hechos. Es por eso que les molesta y les fastidia la hipocresía. Y puedo rescatar finalmente de todo este conversatorio un elemento muy importante, y es que el sistema precisamente ofrece a los jóvenes aquello de lo que ellos carecen. Y una de las cosas que los jóvenes y la sociedad en sí carece es identidad. De hecho, la ausencia de la identidad corrompe, genera esa duda. No se sabe hacia dónde ir. Y son parte de los pilares que estamos trabajando con todo el diseño de estos relatos continuos, de estos podcasts y del proyecto La Voz. Es poder rescatar estos elementos de esencia que está conectada directamente con el Padre para que las generaciones no se sigan perdiendo. Hace unos días conversábamos con unas personas y decíamos, tenemos o estamos frente a una generación muy minusválida, no sabe a dónde ir, no tiene las herramientas, no tiene los recursos para poder afrontar, para poder hacer frente y vencer las situaciones adversas de la vida. Porque los padres endosan o cargan parte de esa responsabilidad, los maestros, por ejemplo, en los amigos, es parte de la familia y no se hacen cargo. Tenemos una sociedad que no asume, no se responsabiliza de aquellas cosas que tienen que enfrentar y asumir. Entonces yo creo que estos son elementos muy importantes a considerar y es parte de esa oportunidad que tenemos todos los que nos movemos en estos ámbitos, de poder día a día ver con amor y ver desde ese propósito, desde esa plataforma que el Señor nos ha permitido estar para poder ser esos instrumentos del cielo para cambiar el curso de esta generación. Yo creo que día a día nuestra vida debe de emanar y debe de respirar de ese aire de saber que hoy voy a contribuir en un cambio, voy a contribuir en algo que puede llegar finalmente, al final del día, a cambiarle la vida a un niño, a un joven, a un padre, a una madre. Creo que parte de nuestro diseño debería ser eso. O sea, vivir también para amar y para traer reformas, y traer cambios que transformen en definitivo todo lo que ahora estamos viendo. Es muy fuerte, de hecho. A mí me impactó mucho el testimonio de Cecilia con este chico, de la forma en la que terminó, tantos casos que vemos y que conocemos también. Y creo que es ahí donde el Señor nos ha puesto precisamente para ser esa luz y esa voz que traiga esos cambios oportunos y importantes a esta generación. Eso como finalmente para cerrar. Muchas gracias a todos por el tiempo, por hacer un espacio, Pamela por estar aquí, lo que nos contó, por estar en este tiempo, dedicarlo. Muchas gracias. Gracias Cecilia, Pamela, un gusto. Gracias Silvia, Andrea. Bueno, que ya nos veremos en el próximo. Nos vemos en el otro. Gracias. 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 Chao, chao. Antes de venir a la tierra tuvimos una existencia gloriosa en los cielos. Hakma, el espíritu de la sabiduría, narra la historia del príncipe León y su compañera Clara, dos hijos de luz, como fueron creados y entrenados para las más grandes hazañas cuando viniesen a la tierra.
un libro poderosamente ilustrado que abrirá los ojos de pequeños y grandes para entender quiénes son y cuál es su grandioso potencial. Entrarás en sus páginas a lugares celestiales como la biblioteca de los libros vivientes. Te adentrarás en el salón de la sabiduría. Conocerás lugares maravillosos del paraíso y cabalgarás con los príncipes en los caminos del cielo. Te encontrarás con personajes como Enoc y ángeles de gran jerarquía y te adentrarás hasta el trono de Dios para saber cómo decidiste venir a la tierra. El Príncipe León, un libro único en su género, por Ana Méndez Ferrell y Lorenza Méndez, diseñado para levantar una generación de niños y adolescentes de luz, enamorados de Jesús y del cielo, entendiendo quiénes son y cómo fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Dibujamos nuestros sueños en la luz, con sonrisas creemos en un mañana mejor. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie.